Buenos días para todos, mi nombre es Alejandro. El día de hoy voy a explicarles dos temas que son la descripción de la teoría de la Constitución y su metodología del cómo se hizo. Descripción. El presente escrito hace referencia a la teoría constitucional y el proceso constitucional chileno. Se puede decir que se refiere a un estudio o análisis académico o político de la Constitución y su evolución histórica en Chile, terminando en el proceso de una nueva Constitución. Se puede decir que el tema central son los derechos fundamentales de la teoría constitucional, como la función de una constitución, sus orígenes, derechos, deberes y principios. El enfoque principal, más que todo, se dirige específicamente al caso de Chile, analizando la génesis de la Constitución de 1980 y sus reformas posteriores. El debate político, jurídico, actual e histórico en Chile menciona hitos específicos como la presidencia de Alvin A. Piñera y el proceso actual de nueva constitución, con las opciones de rechazo o apruebo. La metodología. La actividad fue un análisis profundo tanto de los aspectos teóricos como de la evolución histórica y el debate político y jurídico contemporáneo relacionado con la Constitución y abordaron los conceptos básicos: la función de una constitución, los orígenes del constitucionalismo y los principios constitucionales. Sin embargo, se estudiaron los capítulos de una constitución, los derechos y deberes fundamentales y las garantías constitucionales. Algunas fuentes complementarias serían la pirámide del Kelsen y la jerarquía normativa, el bloque de constitucionalidad y el neoconstitucionalismo. La teoría constitucional es la que estudia la estructura jurídica fundamental de un Estado. Su propósito no es simplemente analizar una teoría escrita, sino comprender el pacto social que define cómo se organiza una nación, quién ejerce la autoridad y fundamentalmente bajo qué reglas se debe someter el poder político para evitar el autoritarismo. Hola, mi nombre es Garay Terán. En este video voy a presentar las 5 palabras claves relacionadas con la teoría constitucional y los conceptos clave, las cuales son importantes para comprender cómo se organiza el Estado y cómo se garantiza el cumplimiento de las normas dentro de una sociedad. Bueno, la primera palabra clave que escogí fue la teoría constitucional. La escogí porque es la base conceptual de todo el ordenamiento jurídico y político. Esta disciplina estudia los principios, la estructura y la evolución de la Constitución, permitiendo entender cómo se organiza el poder dentro de un Estado. La segunda palabra clave que escogí fue la Constitución. Elegí este concepto porque es la norma suprema de un Estado, ya que establece la organización del poder públicos y los derechos y deberes de los ciudadanos. Además, todas las leyes deben estar de acuerdo con lo que establece la Constitución. La tercera palabra clave que escogí fue el derecho. Seleccioné este concepto porque el derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta de las personas dentro de la sociedad y permiten mantener el orden, la justicia y la convivencia entre los ciudadanos. Mi cuarta palabra clave fue separación de poderes. La escogí porque es un principio fundamental que divide el poder del Estado en 3 ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Esto se hace con el fin de evitar abusos de poder y garantizar un equilibrio en el gobierno. Y mi última palabra fue control de constitucionalidad. Bueno, elegí este concepto porque es el mecanismo que permite verificar que las leyes y decisiones del Estado estén de acuerdo con la Constitución, garantizando así el respeto de la norma suprema. Dentro de los conceptos claves está la teoría constitucional, que es el estudio de los principios y fundamentos de la Constitución. Bueno, este concepto permite entender cómo se organiza el poder dentro del Estado y cómo se establecen las normas que regulan la sociedad. Soberanía. La soberanía es el poder supremo que tiene el Estado para gobernarse y tomar decisiones de manera independiente sin depender de otros estados. Y el Estado, que es la organización política y jurídica de una sociedad dentro de un territorio que cuenta con una población y un gobierno encargado de mantener el orden y garantizar los derechos. Nuestro protocolo colaborativo, como objetivo general, principalmente tenemos analizar y comprender la importancia de la Constitución política y sus principales funciones dentro del Estado. Como objetivos específicos tenemos principalmente definir y comprender el concepto de la teoría constitucional. Segundo,
reconocer la importancia de la Constitución política y sus principales funciones. Tercero, analizar el proceso de la creación de la Constitución política. Y cuarto, analizar y reconocer cuáles son los derechos fundamentales de una persona. En las discusiones grupales surgieron preguntas como por ejemplo, ¿qué papel juega la Corte Constitucional en la protección de los derechos fundamentales? Otra pregunta, ¿debería permitirse la reelección presidencial en Colombia siempre y cuando el presidente haga las cosas bien? Y en las recomendaciones, la Constitución política es la base fundamental del Estado. Es muy importante entender su estructura y contenido para ejercer la ciudadanía de manera activa y responsable. Es fundamental analizar sus principios y valores para construir un futuro más justo y equitativo. Muchas gracias. La teoría constitucional es la base fundamental de todo el ordenamiento jurídico y político, motivo por el cual este tiene un valor importante dentro de la carrera. La teoría constitucional estudia la estructura, principios y límites del poder estatal, posicionando a la Constitución como la norma suprema que organiza el Estado y garantiza los derechos fundamentales. De esta manera, al estudiar la teoría constitucional, el alumno podrá entender las diferentes realidades que subyacen al fenómeno de las constituciones y que determina su funcionalidad. Es importante porque proporciona el marco conceptual para organizar el Estado, limitar el poder político y garantizar los derechos fundamentales. Conclusión de la actividad. ¿Cuáles son los principales aprendizajes adquiridos sobre la Constitución? La Constitución es la norma más importante de un país, ya que establece las bases del funcionamiento del Estado, los derechos y deberes de los ciudadanos y cómo ésta se organiza frente al poder público. ¿Cuál es la importancia de la Constitución si hablamos en un contexto académico y profesional? En el ámbito académico nos permite comprender nuestros derechos y deberes, fomentando el respeto, y en el ámbito profesional nos orienta el comportamiento ético legal de las personas en su trabajo. ¿Cómo se puede aplicar lo aprendido? Utilizando el conocimiento de los principios, defender y ejercer los derechos dentro de una sociedad.